Gustavo, la pregunta es tópica, pero ¿hoy crees que el resultado es justo? Bueno, yo creo que lo que sí es cierto es que nosotros hicimos demasiados regalos para permitir al rival que se llevase los 3 puntos. Quizás en condiciones normales este partido hubiese sido un empate, pero bueno, la verdad que nosotros hicimos lo más difícil, ponernos por delante, pero luego permitimos que el rival se meta en el partido y no solo eso, sino que también nos remontara. No estuvimos bien, no hicimos un buen partido y encima de eso demasiadas concesiones como para que el rival se aproveche y se lleve el partido. Lo más importante, Gustavo, ¿cómo está la UAN? Bien, yo creo que fue un golpe solo en la cabeza y se sintió mareado, no estaba del todo bien, sumado al esfuerzo que había hecho, que había sido importante al final del partido. Yo creo que ya estaba un poco con las fuerzas escasas y tiene que haber sido eso, pero ya está en el vestuario y está bien, gracias. Fantástico. 50 y pico puntos hasta ahora, líder indiscutible, y en cambio el San Andreu os empata en vuestra casa y os gana hoy. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál crees tú que ha sido el secreto de este San Andreu? Yo creo que allí el San Andreu hizo un muy buen partido. Allí nosotros todavía estábamos en formación, estaba recién empezada la liga y hizo un buen partido. Y aquí me parece que el mérito del rival ha sido competir, estar en el partido y pelear, e intentar aprovecharse de cualquier tipo de situación. Nosotros se las concedimos y bueno, ellos lo aprovecharon. Pero te repito, me parece que normalmente este partido hubiese sido un empate, porque quizás nosotros no estuvimos todo lo bien que venimos estando, pero tampoco el rival había hecho mérito como para llevarse los 3 puntos. Me parece que lo más justo en todo caso hubiese sido un empate. ¿Es la primera derrota fuera de casa? ¿Solo es una estadística o...? No, porque luego de tantos partidos que solamente sean estadísticas, me parece que es un poco injusto con el trabajo que está haciendo el equipo, sobre todo fuera de casa. La verdad que la trayectoria del equipo a domicilio estaba siendo inmaculada, lo estábamos haciendo realmente bien y bueno, pasa también que puedes perder. Lo que cabrea un poco es que uno tiene que vender muchísimo más cara la derrota, no tiene que conceder de tanta facilidad. Si el rival te supera o en base a buen juego o acciones individuales importantes te gana el partido, tú no tienes más remedio que reconocerlo. Pero en este caso me parece que nosotros hicimos mucho para que el rival se llevase los 3 puntos. Los goles han llegado en errores defensivos, pero luego en ataque tampoco el equipo ha estado tan fino como se esperaba, ¿no? Por eso te digo que normalmente este partido era un empate. Nosotros reconocemos que no tuvimos la fluidez de otro partido ni creamos tanto peligro como en otros partidos, pero lo estábamos haciendo bien, intentábamos tener un juego bastante prolijo y bueno, en una aproximación muy buena y una acción individual también muy buena metimos el gol. Bueno, después nos faltó claridad, pero sin duda el resultado del partido está marcado por los errores que nosotros tuvimos en momentos puntuales. La gente hoy se ha sorprendido por la suplencia de Pereira. No me gusta preguntar por decisiones técnicas, pero me gustaría saber qué esperabas conseguir hoy con Dani y Antonito en lugar de Pereira. No, lo de Jesús atravesó la última semana un proceso vírico que lo tuvo casi 5 días fuera de los entrenamientos. Yo consideré que no estaba para 90 minutos y que sí podría salir del banquillo y aportarnos lo que nos aportó. Y fue solamente eso. Yo creía que por características también Antonio muchas veces no consigue acabar los 90 minutos y bueno, no quería gastarme 2 cambios en esa posición, así que aposté. Algunas veces sale bien y otras no sale como piensa. ¿Les preguntas? ¿No? Gracias. Gracias.